el ahorro de los primeros 10 años de tu vida profesional es bastante irrelevante en la foto global de tu vida financiera. ¿Pero por qué es fundamental? Porque si no desarrollas esa capacidad de ahorro y de inversión de forma recurrente y tal desde que eres joven, es muy difícil luego de repente levantarte con 40 años y decir, ahora soy ahorrador y ahora soy inversor. Volviendo al plano conceptual de la inversión que es para ricos, estoy totalmente de acuerdo, con una excepción: la inversión inmobiliaria. Todo el mundo quiere invertir en el sector inmobiliario. Ahora mismo en este mercado, desde los últimos 3-4 años y previsiblemente los próximos 3, 4 o 5 años, es un momento único para invertir en el sector inmobiliario. El CEO de Urbanitae, en Proyecto Despegue. ¿Cómo recomendarías tú que gestione sus inversiones? Ojo, no hablamos de, oye, invierte aquí, no, porcentajes. Yo creo que hay varias máximas en la inversión y yo solo doy 2 consejos y siempre doy los mismos, y son: Tú no has hecho 1, sino 2, sino en el tercer proyecto ha funcionado. Entonces, eso también es un mensaje que yo creo que es muy importante. Al principio hacíamos proyectos de 200.000 eurillos y yo llamaba a todos y cada uno de los inversores para animarles a que invirtieran, y ahora hacemos proyectos de 5 millones de euros que se financian en 20 segundos. Joder, qué locura. ¿Por qué es tan importante la inversión? La inversión es fundamental por varias razones, y te voy a decir la menos obvia, y es que la inversión... Un día más, bienvenidos a un pedazo de podcast masterclass con el CEO de Urbanitae en Proyecto Despegue. Y bueno, hoy vas a aprender a manejar un poquito mejor tus finanzas y a entender cómo funciona pues, la inversión en conjunto, que es con menos riesgo y demás. Entonces, bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer, chicos. Gracias por venir por aquí. Un placer teneros aquí en nuestra casa y encantado de estar con vosotros, a pasar un rato hablando de finanzas. Muy bien. Sí, este va a ser un podcast de estos que le gusta a nuestra audiencia, o sea que estoy seguro que va a servir mucho. Y de hecho queríamos empezar con una primera pregunta que es perfecta para eso, y es, para un usuario medio que pueda estar viendo este capítulo, ¿cómo recomendarías tú que gestione sus inversiones? Y ojo, no hablamos de, oye, invierte aquí, no. Porcentajes, pues esta parte del dinero que me entra de la nómina lo colocamos aquí, esta parte en ahorro, esta en inversión. Pues a ver, es que depende mucho de dónde vivas, de las circunstancias de cada uno. A mí estas reglas así más generales me resultan un poco complicadas, porque claro, yo cuando tenía 20 años me decían, solo puedes gastarte el 30% de la nómina en vivienda. Yo decía, sí, vente aquí a vivir a Madrid, paga un alquiler, y con el sueldo que tengo yo, ¿cómo me puedo acercar a ese 30% cuando en realidad más del 50% lo estoy pagando solo en alquiler, ¿no? Luego, según vas avanzando en tu carrera, y espero que vayas mejorando a nivel de ingresos, pues obviamente se va a ese nivel, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero yo creo que hay varias máximas en la inversión, y siempre las doy. A mí, pues como me dedico a lo que me dedico, ¿no? A buscar inversión y a captar inversión, mucha gente me pregunta, oye Diego, dame un consejo, dónde invertir, cómo invertir, tal. Y yo solo doy 2 consejos y siempre doy los mismos, y son fundamentales y parecen obvios, pero el primero es: entiende dónde inviertes. Y esto parece obvio, pero te puedo asegurar que le puedes preguntar a la mayoría de la gente que esté escuchando este podcast que tenga dinero invertido en algo, y la mayoría no van a saber muy bien cómo funciona, dónde están invertidos. Entiende perfectamente dónde inviertes, número 1. Si no entiendes dónde inviertes, no metas el dinero ahí. Y número 2, diversifica tu dinero. Es decir, esto te lo explican en primero de carrera de cómo invertir, ¿no? Y diversifica tu dinero, no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y esa es la máxima. Y diversificar no implica invertir en muchas cosas de lo mismo. Diversificar implica invertir en muchas cosas distintas. Si hablamos en inmobiliario, por ejemplo, nosotros permitimos diversificar en inmobiliario, pero es importante diversificar no solo en muchos activos en Madrid. Oye, si puedes invertir en activos por toda España, invierte en activos por toda España, porque si Madrid le va mal, por lo menos estás cubierto, ¿no? Entonces, entender la inversión y diversificar. Y a nivel de ratios de cuánto gastar, pues, a ver, hay varias máximas, ¿no? Esto es muy, muy típico. Oye, gástate alrededor del 30% en la vivienda, otro 30% en gastos habituales del día a día, y el resto ahórralo. Esto es muy, muy difícil de hacer, ¿no? Sobre todo al principio de la vida profesional de cada uno, cuando tiendes a ganar un poquito menos. Pero sí deberíamos intentar tender a eso, es decir, que los gastos fijos tiendan a mantenerse alrededor de ese 30% de vivienda, y luego no gastar mucho más del 30% adicional en gastos habituales, ¿no? Pues en salir a cenar o en cualquier cosa que necesites.
y a partir de ahí hay mil y una fórmulas que podemos encontrar. Pero yo creo que si entiendes dónde inviertes, diversificas bien y tienes un control más o menos de dónde va tu dinero con esos porcentajes, lo puedes hacer bien en el largo plazo. Claro. O sea, la típica pregunta que se hace todo el mundo vale, sí, yo tengo ese 30% cubierto, ese otro 30% de gastos, tengo un 40% y lo ahorro. ¿En qué momento tengo que ya pensar en pasar a dar ese paso a invertir, aunque sea con miedo, aunque sepa que voy a ahorrar menos? Pero decir, porque muchas personas ahorran, atesoran dinero y nunca dan el paso a invertir porque piensan que no es suficiente lo que tienen ahorrado. Entonces, ¿en qué momento consideras que hay que empezar a invertir? Pues mira, esta pregunta es muy buena, sobre todo hacerla aquí en España. Yo me crié en Estados Unidos, que es una cultura financiera totalmente distinta, ¿no? Pero aquí en España es verdad que es uno de los países que más dinero acumula en cuentas bancarias sin remunerar. Es decir, creo que era 1 billón de euros o algo así, cercano a 1 billón de euros que está parado en las cuentas, si no lo recuerdo mal, que está parado en las cuentas sin dar ningún tipo de rentabilidad. Y esto con años de inflación como los que hemos vivido ya sabemos todos lo que ocurre con el dinero, ¿no? Que pierde su valor. Y esto es porque la gente, como dices tú, atesora el dinero y no lo invierte. ¿En qué momento hay que invertir? Mira, yo empecé mi carrera laboral trabajando como planificador financiero en Estados Unidos y esto es una carrera que aquí en España no se encuentra casi. Hay muy pocas entidades que hagan planificación financiera y esto es básicamente planificar financieramente, sentarte con una familia o con un individuo y decir, a ver, ¿cuánto tienes de ingresos? ¿Cuánto tienes de gastos? Pues vamos a organizarnos, ¿no? ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Cómo te quieres jubilar? ¿Cuánto dinero quieres tener el día que te jubiles? ¿Qué deudas tienes? ¿Cómo podemos pagarlas? Y hacíamos un ejercicio que se llamaba la casa financiera. Y era muy visual, porque yo literalmente sacaba un papel, cogía un boli y le decía, mira, esta es tu casa financiera. Los cimientos son los ingresos que tú generas todos los meses. Esto es tu nómina, si tienes inversiones que te generan ingresos, pues lo que vas, y esto es lo que sostiene toda tu casa financiera. Encima de los cimientos, que esto es la nómina, la tienes que mantener, tus ingresos, estaría, y es importante tener, una cuenta de emergencia, lo que llamaban el Emergency Fund. Y esta cuenta de emergencia debe cubrir pues entre 3 y 6 meses de tu salario, de tus necesidades económicas mensuales. Es decir, oye, si yo en esta casa con 2.500 euros tenemos la base cubierta, deberías tener en una cuenta 2.500 euros multiplicado por 3 o por 6 idealmente. ¿Por qué? Porque pasa cualquier cosa, dejas de ingresar esos cimientos y tienes la primera línea de defensa, que es esa cuenta. Y esa cuenta tiene que estar en activos líquidos, que tú puedas liquidar en cualquier momento. Esto no quiere decir que esté en una cuenta parado, joder, lo puedes tener en una cuenta remunerada que por lo menos te dé un poquito de intereses para cubrir contra la inflación, pero que puedas acceder a ellos si lo necesitas en cualquier momento. Y con esta cuenta es la típica que, por ejemplo, pues oye, te revienta una rueda y tienes que gastarte 200 euros en cambiar la rueda o los que sean, ¿no? O pasa cualquier cosa en casa y tienes que cambiar la nevera. Pues tiras de esa cuenta, la sacas de ahí, de esa cuenta de emergencia. Y ahí siempre deberías tener... Pasa cualquier cosa que no te esperas. Así es. No como, cojo para pagar el seguro del coche de esta cuenta, que eso ya lo tendrías que tener planeado, ¿no? Eso deberías tener que tenerlo planificado, pero la realidad es que a mí personalmente se me olvida, sé que lo pago en febrero o en marzo, pero se me olvida todos los años y de repente me entra el cargo del seguro y dices, ostras, me han entrado 600 euros que sé que lo pago todos los años, pero se me había olvidado. Bueno, para alguien un poco más organizado que yo, pues lo tiene todo cuantificado, ¿no? Pero en ese caso, cuando tienes cualquier imprevisto, que todos los meses tenemos imprevistos, utilizar esa cuenta de emergencia, como aquel que dice, esa cuenta de ahorro, pero para temas del día a día. Y cuando sacas dinero de ahí, lo primero que tienes que hacer es reponerlo. Es decir, en la siguiente nómina, oye, si he tenido que sacar, lo voy a reponer, ¿no? Y esa es la idea. Una vez que cubres eso, y ya tienes esos, ya te digo, entre 3 y 6 meses, idealmente 6, pasas al siguiente nivel. Y ahí es cuando deberías empezar a ahorrar, ¿no? Y el ahorro debe pensarse de dos maneras distintas. El ahorro para cosas puntuales que son a más corto o medio plazo, es decir, oye, pues yo igual dentro de 3 años hago con mi novia mi 5º aniversario y queremos irnos a Japón, pues voy a empezar a ahorrar para irnos a Japón y pegarnos el super viaje. Quiero ahorrar 4.000 euros o 5.000 euros para los billetes y para estar ahí de lujo. Pues oye, o me quiero comprar un coche, o quiero dar la entrada a un piso en el corto plazo, en los próximos 3-4 años, pues vamos a empezar a ahorrar y ahí te pones un objetivo y ese dinero sí que hay que invertirlo, hay que sacar una rentabilidad de ese dinero porque ya estamos hablando de cosas que tienen un plazo un poco más a medio plazo. Y luego estaría el ahorro a largo plazo y este es un ahorro que en España
A diferencia de Estados Unidos, donde no hay una protección de la jubilación, ¿no? Un plan de jubilación como el que tenemos en Europa y precisamente en España, la gente sí que lo tiene mucho más presente. Es decir, si yo no ahorro dinero para mi jubilación, no voy a poder jubilarme. Y voy a estar trabajando hasta los 80, 90 años, hasta que me dé el cuerpo, ¿no? Y por otro lado, ¿en Estados Unidos no existe la paga por jubilarte de esa...? Sí existe, pero en proporción a lo que ganan las personas es muy inferior. Y de hecho en Estados Unidos son muy explícitos con esto. Yo cuando vivía ahí, te llega la carta de la Seguridad Social todos los años poniéndote lo que has aportado a la Seguridad Social, y en primera línea de carta de Seguridad Social dice: la Seguridad Social americana es un sistema deficitario que a partir del año tal entrará en quiebra. Tú imagínate si eso ocurriera en España en tu declaración, cuando te ponen lo que has aportado a la Seguridad Social, si dijeran eso tan explícitamente como lo ponen allí, que aquí se montaría un lío tremendo, ¿no? Pues allí lo dicen, y esto lo decían hace 20 años cuando vivía yo y lo siguen poniendo en la carta, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas de pensiones allí no son tan robustos o no aportan tanto al individuo como aportan los europeos, con lo cual la gente tiene que planificarse. Entonces, bueno, pues está mucho más instaurado lo de el ahorro a largo plazo. También el ahorro a largo plazo, por ejemplo, está muy habituado lo de, oye, no solo quiero poder jubilarme, sino si tengo hijos, pues quiero planificar para poder pagarles la universidad, porque la universidad es carísima allí, ¿no? Entonces, esos son como las tres principales vías de ahorro, ¿no? El ahorro a corto plazo y el ahorro ya mucho más largo. Y el ahorro a largo plazo hay que hacerlo de otra manera. Es decir, dependiendo de la edad y si eres más joven puedes asumir un poco más de riesgo, y no porque a los jóvenes no les guste más el riesgo, que hay jóvenes muy conservadores, claro, sino porque cuando uno asume riesgo, claro, tú imagínate una cosa, cuando hubo la caída de los mercados en el 2008, que fue global, ¿no? Y cayeron los mercados variables un montón, o cuando reventó la burbuja de los .com a principios de los 2000, sí. Si a ti te pilla con 65 años, preparado para jubilarte, con tus ahorros ya montados, y te pilla con todo ese dinero metido en banca en renta variable, te pegas una leche del 50% en 24 meses y no te recuperas nunca, porque tú ya tienes que empezar a sacar ese dinero para vivir de él, porque ya te has jubilado, ¿no? Y ahí tienes tus ahorros. Entonces, claro, una persona de 65 años no puede asumir el mismo riesgo con sus ahorros que alguien de 20 o de 25 o de 30. ¿Por qué? Porque ese de 20, 25 o de 30, si le pilla una crisis de esas, lo que debe hacer es redoblar, invertir más, porque es cuando el mercado está barato. No sacar el dinero, no lo saques cuando está bajo, ¿no? En cambio, una persona que no tiene más remedio que vivir de ese dinero no puede recuperarse. Entonces, bueno, el ahorro a largo plazo debe ser un poco más, puede asumir ciertos riesgos, ¿no? Y sobre todo hay que cuantificarlo, hay que sentarse y decir, ¿cuál es mi plan? Es decir, yo el día que tenga 65 años, mi plan es haber pagado la hipoteca, vivir en una casa pagada, y eso lo estoy haciendo todos los meses, y cuando llegue a tal edad está pagada, y luego quiero, pues si de la seguridad social me van a quedar 1.200 euros al mes, quiero compensarlo con otros 1.000 euros al mes, que pueda sacar de una cuenta. Y entonces haces el plan. Y dices, vale, pues si yo puedo ahorrar tanto todos los meses, a un tipo de interés medio de tanto, ¿cuánto llegaré a tener, ¿no? Y esa planificación pues es relativamente sencilla, ¿no? Es verdad que la mayoría de las personas no sabrían cómo hacerla, pero es relativamente sencilla y hay muchos recursos online que te pueden ayudar a hacerlo. Sí, pero por ejemplo la planificación, por ejemplo lo de ahorrar en algo que, o sea, en una herramienta, ¿no? De sí, inversión, remuneración, que no sea tan agresiva, que no tenga tanto riesgo, que obviamente siempre tienen mucha menos rentabilidad, como puede ser una cuenta remunerada, pero claro, las cuentas remuneradas va cambiando completamente casi cada año, o sea, sí, ahora vuelve a haber cuentas al 4%, pero ha habido como, no sé si 5 o 6 años que te han dado un 0%. Sí. Entonces, claro, si tienes ahí todo tu dinero, ¿no? O ¿a qué te refieres de una herramienta de inversión que no tenga tanto riesgo? ¿Bonos del Estado? O sea, ¿qué tipo de herramientas recomiendas? Bueno, a ver, por un lado tienes, como dices, bonos del Estado. Hay productos que en momentos donde lo que hemos vivido los tipos cero durante toda esa época es bastante atípico. Normalmente sí, hay productos de riesgo cero prácticamente porque están respaldados por el Estado en cuentas de bancarias que te pueden dar una rentabilidad parecida a la inflación, ¿no? Para cubrirte por lo menos contra la inflación. Y eso está bien para acumular dinero, pero no para crecer, no para sí, para protegerlo, digamos. Entonces, inversiones conservadoras clásicas, bonos del Estado, renta fija en algunos casos, aunque ahí se puede perder mucho dinero también. El inmobiliario, yo creo que es la inversión conservadora por excelencia, ¿no? Si le preguntamos a cualquier persona mayor, te va a decir, al final, mi patrimonio principalmente está en la casita que pagué y que he vivido ahí y sí, en la casita que me compré en el pueblo, que mira, la tengo pagada también, sí, y el día que yo me vaya os voy a dejar eso. Esto es un clásico. Si pensamos en
Lo que en Estados Unidos llaman el net worth de cada persona, es decir, el valor que tienen tus posesiones o tus activos como persona. La gran mayoría del valor de este país está acumulado en la vivienda de las personas. Y lo bueno de la vivienda además es que tú la usas, aparte de ser una muy buena hucha, porque vas acumulando ahí el dinero y vas pagando la hipoteca, aprovechando, además utilizando la deuda de forma muy correcta para crear valor. La vas usando, pero además está ahí tu patrimonio, ¿no? Y esa es la principal fuente de patrimonio y lo más conservador que hay normalmente, ¿no? La gente cuando quiere invertir de forma conservadora tiende a invertir en inmobiliario. Lo que pasa es que invertimos muy mal, porque solemos dedicarle pues una gran parte de nuestro patrimonio a un solo activo. ¿Y por qué? Pues porque el inmobiliario es caro, tú no puedes invertir 1.000 eurillos, ¿no? O no podías hasta hace poco. Tienes que comprarte un piso, y un piso, pues aquí en Madrid, por menos de 200.000 euros no hay nada. Claro. Y en otras partes de España, pues no mucho menos. O sea que es difícil diversificar. Esto de tener muchos pisos es como de ricos, ¿no? A ver mi portfolio inmobiliario, esto es como de grandes fortunas. Y eso hace que el pequeño y mediano ahorrador no puedan invertir mucho y sobre todo que no puedan diversificar. Y volvemos a la regla número 1 que hemos hablado antes, ¿no? Diversificar es fundamental. Lo bueno que tiene el inmobiliario es que lo entendemos, que esa era la regla 2, ¿no? En realidad la regla 1 era entender dónde inviertes y la 2 diversificar. Entonces el inmobiliario tiene lo bonito de que todos entendemos en qué estamos invirtiendo, porque puedes ir y tocarlo, ¿no? Nosotros muchas veces decimos invierte en algo que puedas tocar. ¿Por qué? Porque eso tiene el componente de que todos lo entendemos. Sí, como el famoso dicho de más vale ladrillo en mano que cripto volando, ¿no? El famoso dicho. Sí, nosotros fíjate que esa campaña de más vale ladrillo en mano que cripto volando la hicimos cuando las cripto estaban arriba del todo, ¿eh? Claro. Y nos venía todo el mundo y nos decía, joder, pero si es que si inviertes en cripto. Y yo me harté un poco de escucharlo. ¿Qué fase fue? ¿2020, 2021? Pues esto fue justo antes de que se hubiera esa caída. Creo que fue en el 21. En el 21 fue. Sí, que ahora está otra vez en... Sí, lo digo porque la historia de Urbanitae, digamos, empieza sus inicios en 2019, ¿no? Sí, bueno, nosotros empezamos a desarrollar Urbanitae en el 17, pero no abrimos al público hasta el 19, que fue cuando nos dieron la autorización de CNMV para poder empezar a operar. Y desde el 19 hasta hoy, pues sí, llevamos ya 5 añitos. Muy bueno. Ahora entro yo, chaval. Quería preguntarte respecto al tema de la inversión. Esta pregunta igual viene un poco tarde, ¿no? A las alturas que estamos del podcast, pero ¿por qué es tan importante la inversión? Pues a ver, la inversión es fundamental por varias razones. Y te voy a decir la menos obvia de primeras. Y es que la inversión, cuando se hace bien, cuando se hace de forma recurrente y constante, trabaja también mucho esa constancia, que yo creo que todos tenemos que trabajar. Y yo el primero, yo soy bastante constante en algunas cosas y bastante poco constante en otras, ¿no? Y esa perseverancia y esa constancia, pues joder, la gente que logra, que yo nunca lo he logrado, ser muy constante con el gimnasio. Todos te dicen, si aquí lo importante es el día que menos te apetece ir, porque cuando te apetece ir esto es muy fácil. Pues el ahorro y la inversión también desarrolla esa parte, ¿no? Y por eso, algo que no se habla mucho, pero la realidad es que el ahorro de los primeros 10 años de tu vida profesional es bastante irrelevante en la foto global de tu vida financiera. Es bastante irrelevante, es decir, lo que hayas metido esos 10 años es poco, porque normalmente en esos primeros 10 años de carrera tienes poco dinero que aportar. El grueso lo vas a aportar a partir de los 35 hasta los 55 años normalmente, ¿no? Que es si lo miras en la vida útil de una inversión. ¿Pero por qué es fundamental? Porque si no desarrollas esa capacidad de ahorro y de inversión de forma recurrente y tal desde que eres joven, es muy difícil luego de repente levantarte con 40 años y decir, ahora soy ahorrador y ahora soy inversor. Sí, por el construir el hábito, digamos. Es más importante esos años por construir el hábito que por lo que en realidad supone dentro de una cartera financiera. Y de hecho, si tuviéramos la capacidad de levantarnos con 40 años y pasar a ser constantes el día 1, yo te diría, no ahorres ni un duro hasta que cumplas 40 años. Claro. Porque la experiencia vital de lo que vas a dejar de hacer porque estás ahorrando, joder, pues gástatelo y para ahorrar 500 euros vete de viaje y disfrútatelo y cómete algo rico, vete con tu familia, vete con tus amigos, que ahora que estás joven y sano y tal. Porque a partir de los 40, en vez de 500, igual puedes ahorrar 5.000. Y ahí es donde vas a hacer el grueso de tu patrimonio. Pero esto, a la práctica, no puede funcionar. Porque si tú no desarrollas ese hábito, es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, fundamental la inversión y el ahorro por ese desarrollo de hábito.
Y luego es que sin invertir tu dinero normalmente, pues la mayoría de la gente que no invierte y que solo acumula capital está perdiendo valor en su dinero. Entonces cuesta mucho ganar dinero y si no lo pones a trabajar, al final estás ahí parado, perdiendo valor y estás perdiendo una rentabilidad y una capacidad importantísima, ¿no? Sobre todo en el largo plazo. Sí, pero esto, o sea, parece súper obvio, pero yo no sé cuál será el porcentaje de gente que invierte en algo en España, pero tampoco creo que sea muy alto, porque siempre es lo que decías tú, que la inmobiliaria, ¿no? No solo la inmobiliaria, sino la inversión es como una palabra para los ricos, de, invertir, pero si yo, ¿qué voy a invertir? Si yo no tengo conocimientos, o yo no tengo dinero, o yo no sé dónde invertir, o no tengo contactos. Entonces, de aquí me imagino que surgiría la idea de, coño, pues vamos a formar un crowdfunding o una oportunidad para estas personas que piensan que la inversión es para ricos. Entonces, ¿cuál es el sistema clave de Urbanitae? Sí, volviendo al plano conceptual de la inversión que es para ricos, estoy totalmente de acuerdo, con una excepción. En nuestro país y en la mayoría, la inversión inmobiliaria. Todo el mundo que yo conozco, ricos, no tan ricos, gente que tiene poco, gente que tiene mucho, todo el mundo quiere invertir en el sector inmobiliario. Es muy raro encontrar a alguien que diga, yo no tengo ningún interés en comprarme una casa. Entonces, eso, en realidad, porque es la única inversión que se suele poder hacer, como un ciudadano cualquiera se puede hacer apalancado, es decir, coger deuda para invertir. Entonces, al final la mayoría de las personas logramos poder invertir en un inmueble, aunque sea para vivirlo. Pero volvemos a lo que decía antes, es que se invierte mal, porque al final lo que hacemos es invertir mucho dinero en un solo activo, ¿no? Entonces, en Urbanitae lo que pretendía era eso. Y no solo eso, o sea, conceptualmente, esto tú cuando vas paseando por las calles y ves un edificio que pone se vende o comprado por, y sale un grupo hotelero o un fondo de inversión o grupos grandes de inversión, y dices tú, esto a mí no me llegaría en la vida. Yo tenía esa sensación siempre de debe haber oportunidades de inversión que son imposibles de encontrar en Idealista. Y aunque las encuentre yo no me las puedo permitir, es decir, yo no me puedo comprar un edificio entero en Madrid. Entonces, fue una cosa muy conceptual, estar pasando por delante del edificio ahí en Plaza de España, que no sé si os acordáis, pero hasta hace nada estuvo cerrado, con tablones en las puertas, estuvo cerrado casi una década. Decía, joder, si todos los que pasamos por aquí con el coche juntáramos, yo pongo 5.000 eurillos, tú pones 1.000, otro pone 20.000, nos compramos el edificio, esto lo podríamos poner en marcha, ¿no? Y aquí se está esperando a que venga un fondo chino para comprárselo y se lo vende a un brasilero que luego se lo ha vendido a no sé quién para montar un hotel. O sea, pues eso, la unión, es decir, juntarnos entre todos y entre todos poder aprovechar oportunidades que están totalmente fuera de nuestro alcance, ¿no? Y por un lado permitir que la gente invierta en ese tipo de oportunidades y por otro lado permitir que la gente invierta bien, es decir, diversificando. Si tienes 5.000 eurillos puedes invertir en 10 proyectos con Urbanitae. Si tienes 20.000 puedes invertir en muchísimos más, o sea que la idea es esa, ¿no? Poder permitir a la gente que invierta en cantidades pequeñitas de dinero en proyectos grandes. ¿Y cuál es el mínimo que puedes empezar a invertir en Urbanitae? El mínimo son 500 euros, que es lo suficiente para que la gente se tenga que mirar las cosas, porque 500 euros pican, pero lo suficientemente bajito para que todo el mundo pueda llegar a invertir. Pero 500, o sea, las inversiones son de... O sea, ¿cada mes o invierto 500 en un proyecto y cuando salga me da la rentabilidad de esos 500? ¿O cómo son las inversiones? Sí. ¿O qué diferentes tipos tenéis? Mira, nosotros tenemos 3 tipos de proyectos y sacamos proyectos normalmente todas las semanas. Tenemos los proyectos más conservadores, que son proyectos que generan alquileres. Por ejemplo, pues comprarnos un local en el centro de Madrid alquilado a Chanel, que es uno de los proyectos que hicimos. Joder, pues tenemos entre 1.000 y pico personas, nos compramos un Chanel en el barrio de Salamanca. Y ese Chanel te genera una rentabilidad vía alquileres todos los meses. Entonces, bueno, pues es lo clásico, me compro algo para que me genere alquileres y eso a la vez se puede reinvertir, con lo cual estás teniendo el interés compuesto, el efecto de interés compuesto. Y esa rentabilidad está entre el 5 y el 7% anual, más o menos. Luego tenemos los proyectos de deuda, en los que un promotor inmobiliario nos viene y nos pide un préstamo para construir y nosotros pues juntamos a los inversores y le damos ese préstamo. Y esa rentabilidad está entre el 10 y el 12 anual. Lo bueno de estos proyectos de deuda es que le estás dando un préstamo a un promotor y estás cogiendo una hipoteca. Entonces, al igual que cuando tú te compras una casa, el banco te da el 80% del valor de tu casa, claro, y lo que hace es cogerte una hipoteca. Entonces, si tú no le repagas, pues el banco coge tu casa, la vende y recupera su dinero. Nosotros hacemos lo mismo. Le pedimos al promotor una hipoteca sobre el edificio o el suelo que vaya a construir. Y normalmente esa hipoteca vale, o sea, el activo que hay detrás que garantiza nuestra inversión, conceptualmente se llama el loan to value, el valor de ese activo,
tiende a ser cercano al doble de lo que estamos prestando. Es decir, si tú me pides 100, yo te voy a pedir que el activo que lo respalde valga 200. Con lo cual ahí estamos súper cubiertos. Y de hecho no hemos fallado nunca hemos tenido un proyecto que haya perdido dinero. Y el tercer proyecto, bueno, estos proyectos dan entre el 10 y el 12% y tienen unos plazos marcados, es decir, 18 meses o 12 o 24. Entonces ese proyecto entra y una vez que termina el plazo, el promotor te devuelve el dinero con tu rentabilidad. Y luego está el tercer proyecto, son los proyectos de equity, en los que básicamente entramos entre muchos. Imagina, nosotros tres somos amigos de toda la vida, tu vecino quiere vender su piso y dices, tío, esto es un chollo, vamos a comprárnoslo. Salimos los tres, ponemos cada uno lo que puede y nos compramos ese piso. Bueno, pues lo mismo, pero en vez de entre 3 colegas, lo hacemos entre miles de personas que no nos conocemos. En vez de con un piso, lo hacemos con edificios enteros o con solares en zonas urbanas para construir y hacer promociones. Y esos proyectos históricamente han dado alrededor de un 16% de rentabilidad. Buscamos entre el 15 y el 20 más o menos. Joder, un 20% es potente. Sí, y la gente cuando ve esa rentabilidad dice, oye, aquí estaré asumiendo un riesgo tremendo, ¿no? Porque claro, un 20% es muy potente. O sea, pero ¿de dónde se saca? No lo he entendido lo del equity. O sea, ¿de dónde sacáis tanta rentabilidad, no? O sea, pero de la compra, reforma y venta o sea... Pues mira, desde la compra, reforma y venta, o sea, pero es... a comprar suelos. Joder, imaginaros un suelo que esté cerca de donde vivís vosotros, en el que se vaya a construir un edificio. Pues hay promotores inmobiliarios que buscan esos suelos. Entonces los promotores inmobiliarios tienen, imaginaros que encuentran un suelo o un edificio antiguo que quieren demoler y construir uno nuevo, ¿vale? Entonces tienen que comprar ese suelo y ese suelo no lo financia el banco. El banco lo que hace es financiar la construcción, pero la compra de los suelos no los financia el banco. Entonces el promotor tiene que poner todo el dinero, ir a pulmón y comprar ese suelo y dejar el dinero ahí metido 3 o 4 años, que es lo que tarda en construir algo nuevo. Entonces en ese momento el promotor busca socios. Dice, oye, yo tengo 2 millones y necesito a alguien que me acompañe con 4 millones más. Y entonces entramos en sociedad. ¿Quién aporta esos 4 millones? Tú, yo, vosotros, todo el mundo, ¿no? Entre todos aportamos 4 millones de euros y entramos con el promotor a comprar ese suelo, a pedir una licencia de obras y a construir edificios. Y de estos llevamos ya más de 100 proyectos hechos. Entonces, ¿por qué dan ese 20%? Y dices tú, jamás he asumido que el inmobiliario diera tanta rentabilidad. El inmobiliario, como hemos hablado antes, es una inversión conservadora. ¿Por qué da tanto? Bueno, pues por una razón, porque no es que lo dé el inmobiliario. Ese 20% es la rentabilidad que se busca, entre el 15 y el 20%, a la actividad profesional de la promoción inmobiliaria. Es decir, un promotor tiene que pagar sus nóminas, tiene que pagar la oficina y tiene que sacar una rentabilidad a su actividad. Y esa rentabilidad es ese 15-20% que buscan los proyectos. Entonces, si tú, yo, vosotros dos y yo nos vamos a poner a hacer una obra, pedir una licencia y tal y cual, si no le sacamos esa rentabilidad no tiene sentido la labor comercial. Claro, porque lo metes en otra cosa. Claro. Es como, oye, ¿qué margen tiene un bufete de abogados? Pues yo no sé si es un 20% de lo que factura, pero probablemente ande por ahí, pues la promoción es lo mismo. Entonces, esa rentabilidad es más una rentabilidad que genera la actividad económica de promover que la rentabilidad que genera el inmueble. La rentabilidad del inmueble es más parecida a las rentas que hemos hablado antes, entre el 5 y el 7%, que entre el 15 y el 20% que genera la actividad de promover. Sí, pero que el negocio está en comprar un terreno, construir y vender esos pisos, vender los pisos o alquilarlos. Eso es. Es venta. Eso es. Vale. Es venta. Luego tenemos unos proyectos que son un híbrido, que construyes algo para ponerlo al alquiler y una vez que ya está alquilado y generando ingresos, se le vende a un patrimonialista. Entonces tú tienes un edificio, esto es un edificio ya alquilado con 20 casas alquiladas y le dices a un family office o a un fondo, oye, te vendo el edificio por tanto. Y ahí le sacas también un dinero. ¿Y cuánto pueden llegar a durar los proyectos que sacáis? ¿A durar en cuánto se tardan en financiar o a durar el plazo para recuperar el dinero? El plazo para recuperar y... Pues la media, mira, los proyectos de deuda suelen estar entre 12 y 24 meses, o sea, entre 1 y 2 años. Los proyectos de equity suelen estar entre 2 y 3 años normalmente, porque normalmente entramos a construir desde cero, con lo cual lo que tardas en levantar un edificio, venderlo y tal, suelen ser 2-3 años. Y los proyectos de rentas te están generando alquileres mes a mes, pero normalmente a partir del año 3 o 4 lo ponemos a la venta para salirnos. Entonces te va generando alquileres durante todo ese tiempo y cuando se vende recuperas tu capital, si has sacado algo de beneficio te lo llevas también y lo puedes reinvertir. O sea, un caso práctico, por ejemplo, de
persona que nos esté escuchando que dice, mira, me motiva, voy a invertir en Urbanitae y, por ejemplo, voy a poner 1.000 euros en el tema de renta, el que da de un 5 a un 7. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el dinero? ¿Al año o te lo pagan al mes el porcentaje anual o cómo es? Pues mira, nosotros lo que hacemos, para no hacer distribuciones tan pequeñajas, lo que hacemos es acumular el dinero y repartirlo trimestralmente. Entonces los alquileres que vaya generando ese inmueble, por ejemplo, el Chanel o un supermercado Día que hicimos en Getafe o una casa del libro en Vitoria, o sea, los que hemos hecho, las tiendas y los locales que hemos hecho, pagan alquileres todos los meses, se acumulan durante 3 meses y al principio del siguiente trimestre se distribuye. Y eso te va a estar generando dinero cada 3 meses hasta el día que lo vendamos y recuperas tu inversión. ¿Cómo puedo saber qué perfil de inversor soy? Pues es una buena pregunta. Yo no creo que haya perfil de inversor como tal. Hay momentos en la vida para cada tipo de inversor, ¿no? Entonces, aquí en la oficina somos 60, la mayoría bastante más jóvenes que yo. Y la mayoría de los que son más jóvenes que yo están buscando ahorrar para poder comprarse su primera casa, ¿no? Que yo creo que es algo que está en la mente de prácticamente todos los jóvenes. Con lo cual, no quieren invertir a cosas a muy largo plazo. Prefieren invertir a cosas de 2, 3, como hay mucho, 3 años, para que, oye, vamos a ahorrar y si espero que dentro de 3 años tenga suficiente para poder comprarme un dinero. Entonces quieren poder sacar ese dinero, pero quieren también sacar una buena rentabilidad, porque si no, no acumulas lo suficiente, ¿no? Luego, una vez que ya tienes tu casa, yo creo que cambia un poco la mentalidad, porque ya empiezas a ahorrar para acumular capital para poder jubilarte antes o tener un dinerito para comprarte una segunda vivienda y poder invertir o lo que sea, ¿no? Yo creo que el perfil de riesgo probablemente va muy ligado a tu edad y a tu momento vital. A más edad tiendes a querer asumir menos riesgos por lo que os decía antes. Te pilla de repente una crisis y tienes tu dinero metido en renta variable 100% y igual pierdes el 50% de tu patrimonio y no puedes recuperarte. Con lo cual yo creo que la edad y el momento vital es fundamental. Y yo, por ejemplo, te pongo mi caso práctico, porque yo soy de esas personas raras que no se plantean comprarse un piso. Muy bien. O sea, yo vivo de alquiler y como entiendo que el banco me da un X porcentaje de deuda, yo esa deuda la uso para, digamos, comprar activos que me generan más ingresos, sí. ¿vale? Entonces, claro, que parece que no, pero me gustaría hacerte también la pregunta de qué es deuda sana y qué es deuda no tan sana, porque sí, la mayoría de personas piensan que su hipoteca es su principal activo, pero realmente o sea, a la práctica es un pasivo, porque no te genera cash flow ni genera dinero. Entonces, yo soy de lo contrario. Yo prefiero vivir de alquiler y comprar para alquilar. Oye, me compro pisos de 50.000, le saco 500 euros al mes, pero yo vivo de alquiler, porque el alquiler no cuenta en tu capacidad de... O sea, no te quita porcentaje de deuda. En cambio, una hipoteca sí, pero si esa hipoteca la usas para generar más, vives de alquiler, te cambias cuando quieras y no vives atado a ningún piso. Totalmente, es una manera de verlo muy racional, que es difícil encontrarla, porque es verdad que el inmobiliario y tener tu casa tiene un componente subjetivo que yo creo que es ya manera de ser humana, ¿no? Yo creo que desde que entramos en la primera cueva con una antorcha hace miles y miles de años, tenemos ese arraigo de tener algo que es tuyo, pero conceptualmente dices, ¿hasta qué punto es tuyo? ¿No? Y seguro que has tenido este debate con todos tus colegas. Sí. Pero si no es tuyo, es del banco, macho. Hasta que no termines de pagarlo no es tuyo, ¿no? Sí, estás pagándole un alquiler al banco, ¿no? Estás alquilándole su dinero. A ver, es muy racional lo que planteas. Siendo 100% ortodoxos, funciona. Salvo que te podría decir que lo que estás pagando de alquiler podrías estar pagando los intereses de un préstamo que estás amortizando. Entonces, bueno, pues eventualmente ese alquiler, en vez de estar pagando alquiler todos los meses, estás amortizando algo que acaba siendo tuyo. Dicho lo cual, pues también tiene muchas desventajas tener hipoteca. La movilidad, no te puedes cambiar, aquí puedes elegir lo que quieras, ¿no? El inmobiliario, ¿qué es deuda buena y qué es deuda mala? La deuda buena, aquí en España quizás no aplica tanto este concepto, porque en Estados Unidos la gente está súper endeudada con tarjetas de crédito, claro, que son deudas que llaman revolving, en los que solo pagas intereses, nunca pagas el principal. Entonces vas acumulando deuda y esa deuda no terminas de pagarla nunca. Entonces la deuda buena es, primero, que sea deuda en la que con los pagos que haces todos los meses estés amortizando un poco el principal, estés bajando lo que debes todos los meses. Y yo te diría que conceptualmente... O sea, que aunque estés pagando una deuda que no te genere ingresos, aún así también sería deuda buena. Siempre y cuando esté generando más valor que el que le pagas al banco, sí.
O sea, si es un interés, por ejemplo, me lo invento, una hipoteca de un 4, pero la inmobiliaria tiene una revalorización, ¿no? ¿De cuánto es? ¿De un 5? Depende de los ciclos, pero ahora mismo la verdad es que el inmobiliario tiende a estar subiendo. Entonces, si tú coges deuda hipotecaria al 3,5 o 4% y digamos que el activo está creciendo en un 3,5, 4 o incluso un 5% anual, ya le estás ganando. Ya le estás ganando algo, ¿no? Sí, que estás ganando algo viviendo en tu casa, que es el principal pasivo por excelencia. Básicamente. Además, el valor de la casa crece ese 4 o 5% anual de forma compuesta. Es decir, en el año 1 la casa vale 100, en el año 2 vale 105, en el año 3 no vale 110. Claro. En el año 3 vale un El 5% más del 105. Y en el año 4 de forma simultánea. Mientras que la deuda, al ser amortizada mes a mes, tú estás pagando ese 3,5, ese 4%, pero sobre una cifra original que constituiste originalmente, y eso va decreciendo. Con lo cual, el gap entre lo que estás pagando de intereses y lo que vale tu casa se va haciendo más amplio según pasan los años. Claro. Y llega un momento en una hipoteca tradicional de 30 años en la que estás en el año 20 y lo que debes de hipoteca es muy, muy, muy bajito comparado con el valor de tu propia casa, ¿no? Si llevas 20 años pagando. Entonces, bueno, eso quizás no es tan fácil de ver, habría que pintarlo para que se vea de forma muy gráfica, pero cuando lo haces es bastante llamativo, ¿no? También el tema que has comentado, ¿no? Que es cíclico, o sea que no está siempre revalorizándose al mismo... Claro, depende. Hay ciclos de contracción y ciclos de expansión, pero sí es verdad que en media, incluso las personas que invirtieron en el 2007-2008, antes de que reventara y saltara por los aires el sector inmobiliario y financiero, incluso esa gente, si hubiera mantenido su activo inmobiliario ahora mismo, ya le habría sacado dinero. Es verdad que han pasado 15 años, o más. Dices, joder, más le vale, ¿no? Han pasado 17 años, ya podrías, pero incluso en el peor escenario inmobiliario de la historia, si tú te quedas parado, lo hubieras remontado, ¿no? O sea que bueno, el sector inmobiliario es muy conservador y invertir apalancado, normalmente, tiene un sentido, ¿no? Otra cosa que no he mencionado, tú sacas una hipoteca del 80% de una casa que te compras, digamos, volvemos al escenario de los 100.000 euros, te compras un piso de 100.000 euros. Le pides al banco 80.000. El banco te da 80.000, tú pones 20. Esa casa sube un 5%, ¿vale? El año que viene vale 105.000 y tú has puesto 20.000 euros. ¿Qué rentabilidad le has sacado a tus 20.000 euros? Sí, un 25%. Joder, ya. Claro, tú has puesto 20.000 euros y esa casa se habrá revalorado en 5.000 euros. Es decir, a tu inversión de 20.000 euros le has sacado ya un 25% de rentabilidad el primer año. Es decir, la apreciación de ese activo inmobiliario es sobre la totalidad, no sobre lo que tú has puesto. Entonces, si te apalancas, potencias muchísimo tu rentabilidad. Por eso es tan atractiva la inversión inmobiliaria en este sentido. Y en tu caso, además, que lo estás poniendo en alquiler, puedes cubrir lo que cuestan los intereses de esa deuda con el propio alquiler y probablemente te sobre. O sea, yo siempre me he planteado eso, pero ¿por qué? Yo siempre pienso en ir más allá, no en... que esto que no le siente mal a nadie, pero es lo que yo veo, de persona promedio española. Tengo una nómina, ahorro la entrada, pago mi hipoteca, estoy súper tranquilo porque ya tengo mi hipoteca y ya está. Y luego ahorro pues para las vacaciones una vez al año, mi fondo de emergencia y ya está. Pero no es muy, muy, muy habitual que un español se plantee comprar una segunda vivienda en 5 años, una tercera vivienda en 6 años, o sea, para invertir, quiero decir. En cambio, porque al final te estás comiendo el 35% que te puede dar el banco. Pero en cambio, si tú compras para alquilar y vives de alquiler, tienes más probabilidad de crecer en más inmuebles más rápido que una persona que vive en su propia casa. Porque el banco no te va a subir tanto una nómina en el mismo tiempo que te suben tus ingresos mensuales si alquilas una casa y pagas un alquiler. Sí, puede ser. O sea, hay varios casos en los que... O sea, lo que comentas tiene sentido. O sea, yo veo, si vivo en mi propia hipoteca, veo muy, muy complicado comprar más pisos en un corto plazo. Bueno, pues si estás pagando el alquiler, normalmente el pago de hipoteca suele ser bastante parecido al pago del alquiler. Por un tema, no que sea una regla financiera o matemática, por una regla humana. Normalmente tendemos a ir justo hasta donde podemos llegar o incluso a veces abarcar un poco más de lo que podemos llegar o deberíamos, ¿no?
Entonces, normalmente tú vas... Ahora, si tuvieras la disciplina de vivir en un piso alquilado de 600 euros, estés ganando 1.000 euros o estés ganando 10.000 euros, entonces lo compro. Te digo, chapó, si tú tienes esa disciplina y ahora estás ganando 10.000 euros y sigues pagando un alquiler de 600 en vez de 2.000, aunque te lo puedas permitir, chapó, porque ese dinero lo estás aplicando y tal. O sea, la mayoría de cosas que acaban ocurriendo a nivel social y a nivel general es para controlar los impulsos humanos y naturales que tenemos todos. Es decir, si tú ganas mejor nómina, tienes la tendencia a decir, joder, pues me voy a comprar un coche nuevo. En vez de seguir con el Ibiza, o una casa más grande. me voy a comprar un León, que es un poco más grande y voy a ir más a gusto, ¿no? Una casa más grande o, pues oye, me voy a mudar a esta zona que me gusta más, está más cerca del trabajo y me lo puedo permitir. Esa es la tendencia natural. Si fuéramos todos inteligencia artificial, robots directamente, dirías, no es lógico. Sigue en tu casa, no te compres un coche nuevo, quédate con ese coche, sácale hasta que reviente e invierte. Pero es que lo del coche, por ejemplo, ahora está la herramienta de renting, que también el banco no lo cuenta como deuda, con lo cual si tú te financias un coche te estás quitando de tu capacidad de deuda, pero si lo coges como renting no. Entonces también es una buena herramienta para jugar con la deuda buena del banco de, oye, yo quiero un coche bueno, pues aunque 1.000 euros por un Porsche al mes, pero no cuenta en mi capacidad de deuda, con lo cual me pillo otra hipoteca. Yo estoy pagando ahí 1.000 euros de un Porsche, pero la deuda buena es para generar. No te limita tu endeudamiento, está claro. De hecho, esto salió en el podcast, bueno, es un podcast que grabamos hace mucho, el de José Juan Finanzas, que hablaba lo de yo alquilo un piso y con lo que me genera ese piso me cojo un renting. Ya tengo un renting para toda la vida. Bueno, coche gratis toda la vida gracias al piso. Claro. Sí, totalmente. O sea, lo de los pisos alquilados tiene todo el sentido. Ahora bien, al final lo que suele ocurrir es que estás dedicándole mucho capital a un solo activo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y si la máxima es diversificar, pues lo que te has gastado en comprarte un piso igual podrías haber invertido en 25 proyectos o en 40 proyectos. Y vista la rentabilidad inmobiliaria, fíjate que yo a nivel personal no tengo mucha inversión en inmobiliario más allá de la que tengo, aparte de mi casa, más allá de la que tengo en Urbanitae, pero invierto prácticamente todos mis ahorros y mi inversión en proyectos de Urbanitae. Claro. Primero porque es lo que mejor entiendo y tengo algo que puedo de verdad incidir en que la inversión vaya bien, pero es que he visto un ángulo de rentabilidad-riesgo que es ahora mismo probablemente las mejores inversiones que yo conozca en el mercado. Es decir, la rentabilidad que ofrecen los proyectos que hemos publicado históricamente versus el riesgo que estamos asumiendo. Si tenemos en cuenta que no hemos perdido capital en ningún proyecto, y hemos hecho ya más de 150, y que la rentabilidad media de nuestra cartera supera el 15%, dices, joder, ahora mismo en este mercado, desde los últimos 3-4 años y previsiblemente los próximos 3-4 o 5 años, es un momento único en cuanto al binomio rentabilidad-riesgo se refiere para invertir en el sector inmobiliario. Y de forma diversificada y con tickets pequeñitos de dinero, la verdad es que es una opción única para invertir. Luego ya tienes la opción de comprarte activos propios y tal y cual. Pero yo ahora mismo preferiría, con la excepción de que para invertir en Urbanitae no te puedes apalancar. El banco no te va a dar financiación para apalancarte y poder invertir. Pero salvando ese punto, que en tu caso es fundamental porque es lo que te permite de verdad crecer exponencialmente, como inversión pura, yo creo que esta opción es de las mejores. Y quiero hacerte una pregunta que igual no te la esperas, pero, o sea, ¿cuántos sois ahora mismo en Urbanitae? Pues somos casi 60. Enhorabuena, o sea, una locura. Gracias. Has conseguido, porque ya hemos visto que la gran mayoría de tu plantilla es gente joven, o sea, aquí esto es un proyecto joven. Sí. ¿Has conseguido que inviertan en Urbanitae? Pues mira, tenemos con algunos compañeros tenemos la coña habitual de no, me voy a esquiar este fin de semana y yo, ¿has ahorrado este mes en algún proyecto? Yo creo que la mayoría se han animado a invertir, pero es verdad que yo ya tengo 40 años y parece que soy aquí un abuelo, pero yo cuando tenía 20-25 años no viajaba ni la mitad de lo que veo que viajan mis compañeros aquí en la oficina que tienen esa edad. Bueno, al final pues también es verdad que venía de Estados Unidos, es una mentalidad como mucho más financiera y tal. Y hace 20 años no había redes sociales, que todo el mundo no generase veías esa en envidia. Instagram todos los viajes que estaba pegando la gente todos los fines de semana, ¿no? Pero es verdad que yo creo que a esta generación le cuesta un poco más el ahorro, porque posiblemente por eso, porque tiene mucha más visibilidad sobre lo que podrían estar haciendo
si no se hubieran no hubieran invertido esos 500 eurillos en el proyecto este mes. A quien sí he convencido que empiece a ahorrar, que tiene 30 años, es a mi hermana pequeña. Ella invierte de forma recurrente, todos los meses invierte su dinerillo y elige 1 o 2 proyectos. No sé, sí, o sea, nosotros cuando hablábamos de que íbamos a venir a grabar este podcast, o sea, yo tengo amigos que con mi edad que invierten en Urbanitae, Sí. Tu padre me parece que también estaba interesado, o sea, que una locura. Y queríamos entrar también un poco en la parte esa de Estados Unidos. Cuéntanos cómo es todo, cómo cambia la cosa de... O sea, a mí me gustaría saber cómo es el americano promedio, pues como que siempre esto todo depende, hay excepciones, pero como el español promedio, ¿no? De que estudia, coge, o sea, encuentra un trabajo con una nómina estable que va a ir subiendo exponencialmente y cómprate una casa y ya está, y ahorra Y para tu hasta el jubilación. plan de pensión y... Sí. A ver, las generalizaciones ya sabéis que no dejan de ser lo que son, generalizaciones, siempre hay excepciones a la regla y tal, pero te podría decir que por lo general en Estados Unidos, a diferencia en España, se es mucho menos conservador. Es decir, yo con 9 añitos, cuando me fui para allá a vivir con mi familia, yo recuerdo que ya en el cole, muy pequeñito, te contaban el concepto del emprendedor, del emprender, del entrepreneur. Te lo venden casi como un héroe. Y es una cosa que tenemos desde pequeñitos de allí, lo del entrepreneur, emprender, hacer grandes cosas. Y por eso en Estados Unidos, si os fijáis, pues el creador de una de las empresas más valiosas del mundo ahora mismo, Tesla, no es americano. Elon Musk es sudafricano. Sundar Pichai no es de Kansas, es de la India. Es decir, Estados Unidos tiene un efecto de llamamiento al resto del mundo porque es un país en el que todo se puede lograr. Pero a la vez crea un nivel de ingenuidad tremendo, ¿no? En Estados Unidos tú te subes a cualquier taxi y el que te conduce el taxi no es taxista. No, yo no soy taxista, yo voy a crear el próximo Facebook. Lo único que ahora mismo pues estoy conduciendo, pero porque estoy yendo hacia lo siguiente. Es decir, es una sociedad que está constantemente buscando lo siguiente. Que por un lado te oxigena mucho viniendo de Europa, pero por otro lado crea muchas frustraciones en la mayoría de las personas porque la gran mayoría de las personas no logran sus objetivos. Entonces es una sociedad que está constantemente buscándolo, ¿no? Corriendo detrás de la liebre y nunca la llega a enganchar. En Europa somos mucho más conservadores. Tendemos a sacar pecho. Mira, esto es un símil que a mí me gusta mucho utilizar. Mis amigos en Estados Unidos sacan pecho de que se han comprado un coche nuevo y dicen, sí, tío, este es el nuevo modelo de BMW, no sé qué, o el nuevo modelo de lo que sea, ¿no? Y mis amigos en España sacan pecho de que llevan 13 años con el mismo coche y solo le han tenido que cambiar el aceite y las ruedas porque le va como un tiro y van a seguir usándolo, ¿no? Esa es la diferencia de mentalidad. Uno saca pecho de que me he comprado el coche nuevo y lo hace cada 2-3 años para demostrar su estatus, y aquí somos mucho más conservadores, y tu vecino que vive 40 años en la misma casa y no la pinta porque sale caro, igual es multimillonario y no te darías cuenta. Y luego a nivel de cultura financiera, es un país en el que la gente gasta más de lo que gana. O sea, la economía familiar es deficitaria. La gente ya en su momento creo que gastaba un 15% más de lo que generaba. Es decir, si tú recibes 1.000 euros al mes en nómina, la gente tendría que gastarse 1.150. Y acumula deuda que no es sana. ¿Por qué? Porque todo el sistema es en base a crédito. Tú cuando vas a comprar una lavadora, no miras el precio de cuánto cuesta la lavadora, miras el precio de cuánto cuesta la cuota mensual que vas a pagar. Porque todo está basado en el crédito. Todo. Entonces tú cuando vas a, por ejemplo, a ver un coche, ¿no? Tú vas a ver el coche y dices, joder, este coche está muy bien, pero me gusta ese que tiene las llantas de no sé cuál. No preguntas cuánto valen las llantas. Te dicen, pues con las llantas te cuesta 12 euros más al mes. ¿Y qué son 12 euros? Joder, si son 3 cafés en el Starbucks. Ya ves. 12 euros, date el capricho. Dices, bueno, 12 euros más o menos, sumas, venga, no me va a costar nada, ¿no? Está 100% basado en el crédito. Entonces eso está muy bien porque te puede llegar a hacer, pues lo que hablábamos del efecto exponencial del crecimiento cuando haces todo apalancado. Te puede llevar a eso, pero también te puede llevar a la ruina. Pero y a nivel de inmuebles en Estados Unidos, también te dan el crédito tan fácil como... A ver, en España no es, dentro de lo que cabe no es complicado. O sea, tú tienes un 20 y el resto te lo dan. O sea, eso que puede parecer muy complicado, pero tampoco es tan complicado. En Estados Unidos es más fácil aún conseguir crédito. Ahora bien, como impagues, te hundes. No te vuelven a dar crédito. Hay un sistema de credit score que se llama, que tienes una nota crediticia a la que acceden todos los bancos y a veces acceden hasta los empleadores que te van a emplear. En el proceso de entrevistas te pueden pedir tu nota de crédito y si eres un desastre y tienes todo impagado, igual asumen que eres un desastre también en el curro. Pero bueno, allí la capacidad de endeudamiento es superior a la española, superior a la europea.
Otra cosa que se utiliza mucho, que es un producto que a mí me encanta, son lo que llaman los home equity lines, es sacar líneas de crédito sobre el valor que tienes en tu casa. Tú imagínate que dentro de 10 años, en los pisos que tú te has comprado, ya debes muy poquito de hipoteca, es decir, debes 30.000 euros de hipoteca y la casa vale 100.000 euros. La diferencia entre lo que debes y lo que vale la casa por tasación, el banco te dice, yo te doy una línea de crédito de la diferencia, es decir, 80.000 euros de línea de crédito a un tipo de interés del 5% y la puedes utilizar cuando quieras. Joder, la mayoría de la gente que tiene equity en su casa, que tiene valor acumulado en su casa, tiene una línea de crédito sobre esa casa que puede utilizar como si fuera una cuenta habitual. Entonces te permite esa flexibilidad de decir, oye, pues yo tengo esa línea de crédito, no me cuesta nada si no la estoy usando, y de repente aparece una oportunidad de comprarme algo, tiro de esa línea, saco 80.000 euros, ¡pum!, y me compro otra cosa. Entonces, bueno, ahí la capacidad de endeudamiento es superior y te permite, pues lo que tú estás haciendo aquí, te permite hacerlo, pero potenciado, es echarle gasolina a eso. Ahora bien, mi negocio es diferente, pero o sea, aparte de inmuebles, yo invierto en coches, que lo bueno que el coche pues te dan el 100% del valor financiado y luego los alquilo, les saco una rentabilidad y pues tengo ahí ese negocio de, digamos, de ingresos pasivos que te generan unos coches sin haber puesto un duro de mi capital, apalancándome todo con el banco y viviendo de eso y creciendo cada vez más. Cuanto más dinero ganas, más te da el banco. Y así. Y eso a nivel particular, o sea, la capacidad de endeudamiento te la dan a nivel particular o a nivel de alguna sociedad que has creado. O sea, a nivel de autónomo con mi chica. Vale. Y ahora sí estamos ya a nivel de empresa formalizándola. Claro, y no te das con el tope de lo que está dispuesta a financiar la banca, porque ahí es verdad que... No, porque empecé apalancándome todo y luego el resto de coches sí que he ido comprándolos al contado. Qué bueno. Entonces, con los beneficios y tal. Sí, qué bien. Pues oye, pinta bien, claro que o sea, yo te lo decía porque si en Estados Unidos es tan sencillo, digamos, apalancarte el banco y tal, ¿tú ves en un futuro a Urbanitae en Estados Unidos? Bueno, a ver, Estados Unidos es mi casa, ¿no? Yo llevo en España viviendo ya, me vine en el 2008 y antes de eso había vivido desde los 9 añitos allí, o sea que llevo ya aquí en España, pues, que son 14, 15, 16 años ya, ¿no? Y también es mi casa, ¿no? Yo nací aquí y mi familia es de aquí y bueno, soy español. Pero irme a Estados Unidos para mí no es algo muy como una gran aventura, es volver a mi pueblo, como aquel que dice, ¿no? Entonces siempre he pensado que sí, que podría funcionar algo como Urbanitae allí. Es verdad que a nivel regulatorio montar la empresa allí es complejo porque tienes una regulación distinta, hay que solicitar las autorizaciones, las entidades de pago son distintas, entonces la expansión lógica de Urbanitae es al resto de Europa inicialmente y luego ya veríamos si cruzar el charco o no. Pero bueno, lo que hacemos aquí tiene sentido en Estados Unidos, tiene sentido en China y tiene sentido en Madagascar, es decir, tiene sentido en todos lados. La inversión inmobiliaria colectiva es probablemente una de las cosas que más sentido tienen y por eso está funcionando Urbanitae, sinceramente. Algo habremos hecho bien también, obviamente, pero los negocios que mejor funcionan son los que cuando los explicas dices, pues claro. Claro, tiene sentido. Tampoco hace falta explicarlo mucho. Oye, nos juntamos entre todos e invertimos en algo inmobiliario, ¿no? Pues claro, tiene sentido. Si es que no hay que ser Einstein para pensar en esto, ¿no? Al final se está viendo casi un patrón en los últimos años que está teniendo todo a democratizarse todo un montón. Y eso es al final lo que hace Urbanitae. Cualquier persona de a pie, de la calle, pueda ver mira, veo este edificio, joder, ¿cómo me gustaría? Pues lo que has contado, ¿no? Nada nuevo. Entonces... Sí, y conceptualmente además, si lo piensas, el poder formar parte del desarrollo de tu ciudad y de dónde estás viviendo y ayudar a la financiación y a la inversión. Joder, que la inversión inmobiliaria siempre se ha considerado algo, además, que a veces parece especulativo. Fíjate, estos grandes fondos que acumulan inmuebles y los que queremos comprar no podemos. Pues ahora, con 500 eurillos nos hemos comprado el Chanel de aquí de Barrio Salamanca, que aparte de ser una buena inversión es que a nivel estético es muy llamativo. Joder, que el Chanel, en una de las zonas más caras y más exclusivas de toda España, con una de las marcas más caras y más exclusivas del mundo, de la moda, nos lo hemos comprado 1.000 y pico personas cada uno con lo que ha podido aportar. Sí. A mí me parece muy potente, sí. Y bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, que es que se me ha quedado esto. Claro, por un lado los ves y lo ves como es y dices, joder, qué avanzado, qué bien está, ¿no? Pero al final, entendiendo esas actitudes respecto a la deuda y que parece que no tienen miedo a nada, entiendes
cómo llegó a ocurrir lo que pasó en 2008, ¿no? Y todo esto, ¿no? Bueno, al final lo que os decía antes, esa capacidad de endeudarse salvajemente también tiene el riesgo de hundirse salvajemente. Con lo cual, cuando uno es más agresivo, también, como dicen allí, the higher you are, the farther the fall. Es decir, si subes mucho te puedes pegar una leche superior. Entonces, al asumir más riesgos, cuando van mal dadas, pueden ir muy mal dadas. De hecho, a mí personalmente me gusta más la vida y cómo se vive en Europa y cómo se mira el outlook de la vida, ¿no? Dicho lo cual, es verdad que ir para allá y pasar una temporada todos los años me viene muy bien para oxigenarme, porque aquí la gente es verdad que es muy conservadora. Y vosotros que estáis haciendo esto y lo que me cuentas del negocio que tienes montado, mucha gente te dirá, tú estás loco, macho. Sí, ¿Qué dices? O sea, que te estás liando, o que te quieres comprar cuántos más, o sea, ¿de qué vas? O sea, tú quédate, yo tengo mi nómina, yo no tengo todo muy estructuradito. Bueno, es una mentalidad. Si tú te fueras a Estados Unidos volverías, vamos, con alas, literalmente, ¿no? Porque la mentalidad es eso, ¿no? Te da esa energía. Pero también hay gente que se pega leches y es verdad que no hay una red social como hay aquí en España. Red social no me refiero a red social, me refiero a una red de soporte familiar, de social, de la propia estructura pública. No hay medicina pública, la educación no es pública, es decir, ahí te quedas debajo de un puente y te quedas debajo del puente. Aquí hay una red de protección que al final el que cae se suele sostener, ¿no? Allí no la tienes, entonces también ese vértigo lo puedes tener y la mayoría de la población vive mucho peor que lo que vivimos aquí en España. Sí, o sea que en Estados Unidos es o emprendes o te queda una vida muy demasiado tirando a pobre, vamos. Es que si no, ganarse la vida allí es mucho más fácil, también te diré, ¿eh? O sea, ganarse una nómina razonable, sí, encontrar trabajo es mucho más fácil, es un mercado laboral mucho más dinámico. Aquí en España cuando despiden a alguien es como un drama. No, fíjate que está en el paro. ¿Has oído lo que le ha pasado a Antonio, que se ha quedado en el paro? Joder, pero si llevaba 8 años en su empresa. Pues sí, fíjate, parece como si le hubieran diagnosticado una enfermedad terminal o algo, ¿no? Allí en Estados Unidos es mucho más dinámico. O sea, la gente cambia de trabajo mucho más habitual, cambia de casa también mucho más habitualmente. Y como hay trabajo, la gente no tiene ese miedo a perder el trabajo que tenemos aquí en Europa, ¿no? Y al no tener ese miedo, la gente se atreve mucho más. Claro. Y si no está a gusto donde está, se va a otro lado y ya está. Sí, está más empoderado, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces es más fácil ganarse la vida. Pero es verdad que la gente vive sobreendeudada, normalmente llegan a la jubilación con poco ahorro. Y lo que hemos hablado ya de la seguridad social es un problemón. No, y que sí, igual se rompen una pierna y es un viven problemón día a día. Sí. O sea, viven endeudados y día a día y paycheck to paycheck, como dicen. ¿Por cuánto te puedes gastar ahí en un seguro privado? El seguro privado es carísimo, miles de dólares al mes, si tienes una familia con críos. Sí. Depende del estado y eso, pero del estado en el que vivas, no del estado en el que estés, que también. pero bueno, ahora es verdad que con los seguros, con Obamacare y tal y cual han cambiado un poquito, pero el seguro médico es un problemón. Y si no tienes seguro médico, hay un concepto americano que se llama el medical bankruptcy, es decir, el estar en bancarrota médica, que es que he tenido un problema médico, he tenido que ir, te tienen que atender porque si no te mueres, pero y quedas endeudado para siempre. Claro. Sí. Y sin hablar de los préstamos para ir a la universidad, que la mayoría de personas que van a la universidad, a una buena universidad, salen de ahí con cientos de miles de dólares de deuda. Y esa deuda la acaban pagando durante mucho tiempo, porque las universidades son carísimas. Entonces, bueno, es una cultura muy distinta, una sociedad muy distinta, pero es verdad que es una cultura que en general tiene un conocimiento del sector financiero bastante más desarrollado que el nuestro. Os pongo un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Yo tengo en WhatsApp mi grupo de amigos americanos y mi grupo de amigos españoles. Y en mi grupo de amigos americanos se habla habitualmente, en los chats que tenemos entre colegas, de, oye, ¿cómo veis el ticker de, yo qué sé, Nvidia, que sigue subiendo? Esto es una locura. No, pues yo ya voy a salirme porque voy a empezar a invertir en medical marihuana. O sea, hablan de sus inversiones. En mi grupo de amigos españoles, en mi puñetera vida, hemos tenido una conversación de este tipo. Hablamos del fútbol, hablamos de dónde vamos a ir de vacaciones, hablamos de que si el hijo de uno ha hecho no sé qué o la hija de otro ha hecho otra cosa, pero nunca de este tipo de cosas. Sí, curioso, es una mentalidad más consumista en España y allí más emprendedora, que no es malo tampoco. O sea, consumista, no sé si es la palabra. Claro, porque en Estados Unidos, por lo que dices, también es consumismo a exponencial. O sea, también recibimos muchas fotos del coche nuevo que se han comprado, de la casa nueva donde se han metido. Que eso sería más consumismo. Aquí es más de experiencias. O
sea, aquí está todo el mundo viajando a todos lados, yo no entiendo cómo. O sea, yo siempre se lo digo a los chavales de la oficina, le digo, yo de mayor quiero ser como tú, porque estáis viajando todo el puñetero día, ¿no? O sea, aquí en España y no sé si en el resto de Europa, pero en España específicamente es muy de experiencias, de salir a cenar, de ir a conciertos, de estar todos los fines de semana yéndote de viaje a no sé dónde. Allí es todo de estar muy en tu casa, pero porque te has comprado un coche que tienes que pagar o porque estás metiendo dinero en no sé dónde y ojalá te vaya bien. En el sueño americano. Sí, totalmente. Claro. Muy bien, brutal. Buenísimo. Pues, bueno, ha quedado esto... Yo no sé si tú tienes muchas más preguntas, Kiko. Yo con esto estoy servido, ¿eh? Genial. Yo quería preguntarte algo, pero se me ha ido. Estaba ahí justo con la pregunta, pero... Bueno, pues aprovecho y meto la mía y a ver si se te ocurre. Venga. Esto ya quiero más hablarte a nivel de proyecto de Urbanitae. ¿Cómo ha sido montar esto? Porque nosotros que esto es de este podcast de emprendimiento, hablamos de negocios, de empresa, esto ha tenido que ser una aventura increíble. Sí, la verdad es que sí. Han sido, bueno, llevamos ya 7 años, que se dice pronto, pero ya han pasado años. Pues ha sido una cosa apasionante, ¿no? Probablemente una de esas cosas que pasan una vez en la vida. Sí. Yo venía de haber montado otra empresa antes y de haber montado otra antes. Y tenía muchas ganas de montar algo que de verdad fuera sostenible, que fuera rentable, que fuera una empresa que tuviera sentido a nivel económico, porque venimos del mundo startupero donde se levantan muchas rondas de inversión y se quema mucho dinero, y aquí tenía ganas de montar algo que tuviera sentido y me encantaba y me sigue encantando lo que planteamos, ¿no? La inversión inmobiliaria para todos. Entonces, bueno, han sido 7 años alucinantes. Los primeros 2 fueron muy complicados porque tardamos 2 años en que CNMV nos permitiera empezar a operar, que yo me subía por las paredes, ya no sabía qué hacer. Y en esos 2 años, ¿cómo se genera? Pues pérdida o sobrevive. Pues a ver, pusimos un capital inicial sobre el que nos apoyamos, y es verdad que levantamos capital de un fondo de inversión que nos apoyó antes de tener la autorización para seguir viviendo durante esos años. Pero bueno, desarrollando la tecnología, desarrollando el blog, escribiendo mucho contenido sobre temas de inversión, por ejemplo, o por qué invertir en inmobiliario, etcétera. Y eso nos dio cierto bagaje para que en junio del 2019, cuando ya abrimos la plataforma, pues ya teníamos una presencia, ¿no? Si alguien entraba, ¿qué es esto de Urbanitae? Me van a robar mi dinero, pues ya veían que éramos gente que había estado en eventos, que habíamos dado charlas, que teníamos una presencia, ¿no? Y luego a partir del 2019 esto ha sido un no parar. Al principio hacíamos proyectos de 200.000 eurillos y yo llamaba a todos y cada uno de los inversores para animarles a que invirtieran, y ahora hacemos proyectos de 5 millones de euros que se financian en 20 segundos. Joder, qué locura. Es que es muy bestia Urbanitae. Sí, la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Y la primera vez que nos pasó algo así de financiar un proyecto en segundos, imaginaros. O sea, nos quedamos todos mirando esto diciendo, ¿cómo ha habido un error, ¿no? Lo que ha ocurrido ahora mismo, ¿no? Y luego es verdad que esa dinámica se ha seguido dando. Pero es una experiencia brutal. Yo recomiendo... No sé si recomendaría a todo el mundo que emprenda, pero en mi caso la verdad es que ha sido una experiencia tremenda. Y una cosa muy positiva es que elijo las personas con las que trabajo, porque tengo la gran suerte de haber fichado a casi todo el equipo, ¿no? Y eso me ha permitido rodearme de personas con las que me encanta estar, ¿no? Que yo admiro muchísimo y todos los días los miro y digo, oye, qué suerte que esta gente que está aquí conmigo quiera trabajar aquí y estamos compartiendo esto. O sea que muy gratificante y muy positivo. Sí, nosotros cuando hemos entrado aquí, para la gente que nos oiga, un buen rollo, todos sí que es verdad, muy concentrados y muy a lo que hay que hacer, pero cuando hemos saludado tal, muy buen rollo, entre ellos también. Y muy bonitas las oficinas, muy grandes, o sea, eran más grandes de lo que esperábamos. Sí, joder, pues se nos está quedando un poco pequeña ya. Igual no, hombre, es que ya 60 personas... Sí, porque hoy justo no está el equipo de tecnología, que teletrabajan un par de días a la semana, pero normalmente hay más gente en la oficina y ya se nos empieza a hacer un poco tal. Pero la oficina es una pasada, la verdad. Sí. Y me ha gustado, me ha parecido súper importante lo que has dicho al principio, que parece que lo has dicho así como de pasada, pero que habías intentado montar 2 empresas antes y ahora, gracias a, pues, no es que hayas dado un pelotazo, sino que antes hay un trabajo detrás también de prueba y error, que eso a muchas personas les pasa. Intentan hacer algo, fracasan, su entorno se lo come, le dicen, mira, no vales para esto, mejor haz otra cosa y ya está. Y al final se acaban autoconvenciendo a lo mejor, o ellos mismos o su entorno, de que no valen a lo mejor para hacer algo. Pero, joder, tú no has hecho 1, sino 2, sino en el tercer proyecto... Y después de 2 años casi sin ver un duro, totalmente ha funcionado. Entonces, eso también es un mensaje que yo creo que es muy importante,
que las cosas rápido no te van a llegar y que si emprendes, que sepas que emprender parece, tú lo que ves en redes sociales parece que es el camino fácil, pero es al revés. Emprender es el camino difícil. Sí, hay mucha gente que emprende por las razones equivocadas. Lo de quiero ser mi propio jefe. Ser tu propio jefe, te puedo asegurar que es un tormento. Es tu propio esclavo. Totalmente. A diferencia de yo es viernes por la tarde y chao, y ya hasta el lunes me olvido, yo no me olvido nunca de esto. Tengo la suerte o la desgracia, probablemente la suerte, de haber sido siempre en cierta manera mi propio jefe, pero siempre he tenido esa presión de buscarme la vida. Y bueno, es verdad que los 3 proyectos que he lanzado, otro cuarto que hice de más chaval, pero siempre he tenido esa mentalidad de hacer y crear cosas, es lo que más me motiva siempre, y luego rodearme de gente como esta, que es gente excepcional, pues ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, en proyectos anteriores, pues yo tuve un proyecto personal que monté una correduría de seguros y la verdad es que no fue mal, pero era yo solito con una sola persona y al final eso no podía llegar a más. Yo estaba con 26 años o 27, tenía la vida medio resuelta. No porque tuviera muchísimo dinero en el banco, sino porque tenía una cartera de seguros que ya había creado que me generaba ingresos de forma recurrente y eso iba a seguir creciendo poquito a poco, pero iba a seguir creciendo. Pero macho, yo me encontré con 26, 27 años yendo a jugar al golf a las 4 de la tarde en el campo que había ahí en Majadahonda al lado de casa a dar bolas. Decía, ¿qué coño hago yo con 26, 27 años rodeado de jubilados, ¿no? Claro. Estaba aburridísimo y quería hacer algo. Y fue cuando monté mi otra startup con un fondo de inversión alemán y pasé de tener lo de la correduría de seguros a tener una empresa que levantó 100 millones de euros en rondas de inversión en 24 meses. Joder, ¿qué dices tú que un proyecto salió mal, otro no? Pero bueno, curiosamente, ese proyecto finalmente lo cerraron. Sí, ¿no? Quemaron 100 kilos y lo terminaron cerrando. O sea que la realidad es que fue mal, pero fue mal porque el modelo de negocio en el momento de mercado no tuvo sentido. Claro. Pero yo aprendí un montón. Yo aprendí todo lo que es levantar rondas de inversión con fondos de capital riesgo, cómo montar equipos grandes, cómo internacionalizar. Y yo venía de vender seguros. No, y de vender seguros sobre todo de que ahí sí que... O sea, nosotros lo hablamos mucho porque entrevistamos y tenemos charlas con muchos emprendedores que están en distintos niveles, ¿no? Esto ya es el nivel me pasa el juego, bueno, quizás que Urbanitae. va. Pero bueno, también mola porque es como que aún seguís empezando, o sea, estáis nada más empezando. Pero... o sea, al final todos llegan a la misma conclusión, que ser tu propio jefe no es tan bonito como parece, porque no solo eres tu propio jefe, eres al principio tu propio jefe, tu propio empleado, tu propio director de marketing, casi tu propio asesor contable. Y yo me imagino cuando estarías ahí con tu otra compañera o compañero en el sitio de los seguros, que es que, o sea, yo lo veo porque yo soy emprendedor y casi todo lo tengo que hacer yo. Sí. Aún no estoy en un momento de delegar. Ahora tienes aquí equipo para, pues eso, hasta equipo tecnológico. Entonces... Sí, total. Pero yo te diría, mira, lo que me decías de ya te has pasado el juego, es curioso porque igual viéndolo desde donde estáis sentados lo veis así, yo lo veo que estamos empezando. Y no es porque yo tenga una ambición desmedida, como diría Zetangana, es porque te vas rodeando, vas descubriendo que hay personas que han hecho cosas infinitamente superiores o más ambiciosas que las que he logrado yo. Y esto al final es una máxima y yo creo que todos, y yo intento guiarme por esto, todos tendemos a pensar que a la cabeza de los grandes hitos de la vida, las grandes empresas, las grandes iniciativas, las grandes cosas hay genios. Y la realidad, macho, es que según vas subiendo el escalón y cuando me llaman a mí para ir a la televisión o a la radio o a un panel como experto de algo, digo, yo soy el experto de algo. Y te vas dando cuenta de que no hay tales expertos o tales genios. Esto es gente que se levanta todas las mañanas como tú, como yo, como todo el mundo e intenta hacerlo lo mejor posible sin tener ni idea de lo que hacemos. Yo personalmente soy hiperconsciente de que tengo muy poca idea de lo que hago, pero sí tengo una idea de cómo hacerlo y eso es lo que intento hacer. Entonces yo no he hecho nada excepcional, sinceramente. Quizás lo único que he hecho algo distinto es atreverme a dar ese salto y a ser constante y hacer las cosas con un poco de cabeza. Atreverse ya bastante es. Sí, pero esto igual es una referencia muy antigua que no nos resuena de nada, pero detrás de todas las grandes iniciativas esto es como el Mago de Oz. Tú vas a buscar el Mago de Oz y cuando giras la cortina hay un enano con una trompeta. O sea, no hay Mago de Oz como tal. Claro. Esa idea que tenemos de la gente excepcional, sinceramente, no es tal. Muy buena. Sí, al final suele pesar mucho más el show up, que se suele decir de todos los días un poco, todos los días estar ahí, dar el callo y
y seguir, ¿no? Lo hablábamos con Sergio Fernández del tortuguismo, de todos los días un poco, que otros quieren ser liebre, genial, yo soy tortuga y todos los días avanzo un poco, todos los días, ser constante y al final es lo que marca la diferencia. Y de hecho tenemos una tendencia los humanos a sobrevalorar lo que podemos hacer en el corto plazo y a infravalorar enormemente lo que podemos hacer en el largo plazo. Y esto es volviendo al interés compuesto, ¿no? Sí. O sea, una pequeña mejora todos los días de un 1% día a día, mucho más que buscar esas super mejoras o esos breakthroughs que te cambien la vida, ¿no? De hecho, perdona que ahora te dejo, hay una idea que mencionan en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que es buenísimo, que yo cuando lo escuché dije, es que es brutal. Un avión, si cuando está justo a punto de despegar, el piloto cambia 1 grado hacia la izquierda el destino, o sea, pues eso está todo automatizado, ¿no? Ya prácticamente no están pilotando, o sea, lo pones en una máquina, vamos a tal punto. Si tú lo cambias 1 grado a la izquierda en el momento del inicio, va a cambiar el destino, pero que igual estás yendo a Chicago y acabas en Brasil, ¿sabes? Y hablaba de eso, de la importancia de los hábitos del 1% todos los días. Un buen hábito o un día más que te muestres, que vayas a la oficina, que trabajes, o pues en el caso nosotros, ¿no? Que somos pequeños emprendedores, pues que te pongas en el escritorio, que te pongas a trabajar en el ordenador, con que hagas esa pequeña acción todos los días un poco, vas a cambiar totalmente el destino al que te dirijas. Sí, totalmente. Y eso es muy útil también para tomar perspectiva en los momentos complicados. Y poder separarse y decir, oye, esto dentro de 10, 15 años de verdad va a tener la importancia que estoy sintiendo yo ahora mismo. O lo que tengo que hacer es, mira, voy a cerrar el ordenador, me voy a ir a cenar y mañana será otro día y seguimos. Y ese seguimos, acumulado durante un plazo relativamente largo de tiempo, logra cosas absolutamente excepcionales. Buenísimo. Y ya yo para acabar un poco así por curiosidad, te quería preguntar si te has fijado en algún ejemplo que has seguido o has tenido como un héroe siempre que te has sentido identificado de quiero hacer algo parecido a, yo qué sé, por ejemplo, Grant Cardone, que es un ejemplo en América y tal. Pues a ver, yo la verdad es que no he sido mucho de fijarme en lo que en Estados Unidos llaman role models, ¿no? Gente en la que enfocarte o modelarte en ellos. Pero sí tuve la suerte de empezar mi carrera profesional en una estructura de ventas en la que hacía planificación financiera, pero teníamos a un upline, a una persona que era el que lideraba toda la organización, que era un orador espectacular. Y este tío venía de la nada, venía de vivir en una zona de Miami, se había criado en una zona de Miami muy pobre, de padres cubanos que habían emigrado de Cuba a Miami en una balsa, literalmente. Y este chaval, o este señor, era tartamudo, de crío no podía casi hablar, y se atascaba, en cada 2 o 3 palabras se atascaba. Y posteriormente se ganó la vida dando discursos en público, y todavía le quedaba algún deje de ese tartamudez. Y era un tío, vamos, excepcional en la manera que tenía de expresarse, de transmitir ciertas cosas y de cómo me enseñó a mí a trabajar, a crecer, a ser muy constante en eso y sobre todo a pensar en grande. Y decía, tío, si yo, un gordo cubano tartamudo, me gano la vida y gano la pasta que gano, porque ahí es verdad que se farda mucho de lo que gana cada uno, ¿no? Y él nos enseñaba lo que había ganado ese mes, todos los meses. Si yo puedo ganar esto, cualquiera de los que estáis aquí podéis ganar 10 veces más. Lo único que yo he hecho es levantarme todos los días e ir a por ello. Todos los días. Cuando venían mal dadas, me vuelvo a levantar. Y si yo lo he logrado, lo puede hacer cualquiera. Y eso la verdad es que a mí me cambió un poco la manera de ver. Y de verdad me creí eso de que no hay que ser excepcional para hacer cosas excepcionales. Lo que hay que hacer es excepcionalmente constante. Si logras eso, tienes el 90% de la batalla hecha. Sí, ser extraordinario en las acciones ordinarias eso del día a es, día. Totalmente. Buenísimo. Pues yo creo que con este broche de oro cerramos el capítulo, ha sido espectacular. Chicos, os dejaremos todos los enlaces, redes sociales de Urbanitae abajo en la descripción para que los podáis ver. Y muchas gracias una vez más por contar con nosotros y por poder hacer este podcast que nos hace una ilusión increíble, creo que se ha notado. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por estar una vez más. Chao.